se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, de Jesucristo. Hola, muy bienvenidos nuevamente, una vez más, a nuestro programa Conversando en la Escuela Sabática, la versión último repaso, como nosotros solemos decir a nuestro programa. Bienvenidos una vez más a nuestros panelistas y a los que nos escuchan, los que participan aquí permanentemente. Y como comentábamos, lo primero es lo primero, ir conversando y saludando a quienes nos acompañan una vez más. Como panelistas, primeramente vamos a saludar a nuestro amigo Luciano Vergara. ¿Cómo te encuentras, amigo? Muchas gracias por saludar, Daniel. Gusto nuevamente conversar, compartir contigo, Daniel, con José Miguel, con Moisés atrás también. Así que, bueno, listo y preparado para compartir juntos este comentario, ¿cierto?, de nuestra lección número 5 de este folleto. Así que, muy bien, amigo Daniel. Amén, listo y preparado. Igual, José Miguel Alarcón, nuestro teólogo, ¿cómo te encuentras, amigo? Agradecido al Señor porque nos da la ocasión de poder participar en otro último repaso, ¿no? Esperamos que no sea el último, bueno, nos quedan más repasos por delante, pero que este pueda ayudarnos a profundizar y más que nada yo creo que esta lección de esta semana clarificar algunos puntos que a veces son confusos. Así es, totalmente de acuerdo. Bien, la lección de esta semana, que lleva por título Fe contra todo pronóstico, lección número 5 para el 4 de mayo de este año, 2024, va a ser el tema, objeto de estudio de este repaso. Y le voy a pedir a mi amigo Luciano, si tú puedes tener el privilegio de la oración inicial. Claro, oremos. Querido y bondadoso Padre, gracias, bendito Dios, por darnos la oportunidad de compartir de su bendita palabra. Ruego Dios que nos acompañe con su presencia a cada amigo que pueda estar acompañando a través de esta transmisión, a través de la comprensión y la fortaleza de su espíritu para seguir este camino precioso que usted pone por delante. Se lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el tema del gran conflicto tiene por objetivo esta semana desarrollar un concepto y una serie de conceptos en realidad que están bastante unidos, concatenados entre sí, y tiene que ver con la fe, la fe. Fe contra todo pronóstico es el título de la lección de esta semana y nos lleva al estudio de una parte de la historia donde ya avanzando un poquito más allá de la hora del cuerno pequeño, comienzan a surgir, como ya veíamos desde de la semana pasada, ya los albores de la Reforma, un pensamiento y una comprensión que nos ayuda a entender de qué manera se entiende esta fe, la fe que es necesaria para la salvación, la fe que salva. Y en ese sentido hay preguntas que se nos plantean, hay conceptos, hay mucha historia. Se nos lleva en parte al recordatorio de las famosas 5 solas de la Reforma Protestante, y ahí en ese sentido, digamos, hay algunos conceptos que esta semana vamos a ir detallando. Una de las solas famosas a la cual hace mención o alusión la lección tiene que ver con el famoso concepto de sola escritura, que muchos herederos de la Reforma han defendido hasta el día de hoy. Este concepto de la sola escritura realmente se aplica dentro de los tiempos actuales para la comprensión bíblica que los cristianos, los creyentes de esta generación debemos tener. ¿Cuáles son los actuales desafíos que como pueblo enfrentamos a la hora de estudiar y defender lo que realmente enseñan las Sagradas Escrituras? ¿Respetamos realmente lo que dicen las Escrituras? Me gustaría, Luciano, que tú pudieras ayudarnos
a responder un poco estas preguntas y especialmente entender de qué manera Dios se ha preocupado también de que el pueblo remanente, si desea permanecer fiel efectivamente en estas horas finales de la historia, de qué manera se puede mantener fiel efectivamente también a través de la segura palabra profética. Gracias, Daniel. Un punto que me gustaría que estableció previamente, sabemos que estamos hablando dentro del contexto de lo que es el gran conflicto. Dentro del gran conflicto, una de las preguntas bases es que nosotros tenemos que responder a través de, por supuesto, de nuestra vida, en testimonio, en realidad el Espíritu Santo, usando a su iglesia para este propósito, lo hizo primero con Cristo, que es la vindicación definitiva del carácter de Dios, es sencillamente preguntar y responder, ¿es confiable Dios? Entre otras, por supuesto. Y en consecuencia, ¿es confiable su palabra? ¿Es confiable? Eso es algo que nosotros tenemos que responder a través de lo que abrazamos, a través de esa verdad revelada y cómo esa palabra que viene, por supuesto, y esta es una relación que hemos conversado en otra oportunidad, la palabra de Dios viene anterior justamente a lo que son los enunciados de Dios. El mismo que creó los cielos y la tierra, ¿correcto? El que dijo y fue hecho, dijo la luz y fue hecha la luz, etcétera. Entonces, llegamos a la conclusión, la vida que llegó a los reformadores. En primer lugar, la palabra de Dios es confiable. En segundo término, es suficiente, como decimos en una frase que hemos adoptado los que tenemos esa raíz de fe protestante, que la Biblia, la palabra de Dios, es la única y suficiente norma de fe y conducta, ¿correcto? Al respecto, desde la antigüedad ya se había establecido la importancia en sujetarse en forma fiel a los escritos, a las indicaciones divinas. Vale decir, los dichos del Señor, la ley de Jehová, los testimonios, la palabra de Dios, distinto enunciado para referirse justamente a las escrituras. Al respecto, nosotros encontramos en el libro de Isaías capítulo 8 en particular, bueno, usted debe conocer muchos más, pero vamos a tomar algunos en particular que nos hacen justamente esta advertencia que abrazaron los reformadores y es justamente algo que nosotros también adoptamos para nosotros. En Isaías capítulo 8, versículo 20, usted encuentra en la palabra de Dios lo siguiente. Isaías capítulo 8, verso 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Correcto? Daniel, tú decías en tu pregunta, ¿qué desafío estamos nosotros enfrentándonos en particular en estos tiempos? Yo creo que algo que podemos nosotros identificar es algo que la misma sierva del Señor enuncia o advierte. Bueno, en particular aquí hay una cita que estamos compartiendo en pantalla que se encuentra en Testimonio para los Ministros, página 105. Es bueno que lo tenga presente y ella dice algo bien directo, como acostumbrado parte de la sierva del Señor, que por supuesto tenemos que apreciar. Dice, los que permiten que el prejuicio impida que la mente reciba la verdad, no pueden ser receptáculos de la iluminación divina. Sin embargo, cuando se presenta una interpretación de las Escrituras, muchos en vez de preguntar, ¿cierto? ¿Es correcta? ¿Está en armonía con la palabra de Dios? En vez de eso preguntan, ¿quién la sostiene? Y a menos que venga precisamente por el medio que ellos les agrada, no la aceptan. Tan plenamente satisfechos se sienten con sus propias ideas que no quieren examinar la evidencia bíblica con el deseo de aprender, sino que rehúsan interesarse meramente a causa de sus prejuicios. Entonces, uno de los desafíos, por supuesto, no pretendemos acabarlo, poder usted también compartir de tu mismo Daniel y José Miguel cuáles son esos desafíos, pero estamos identificando uno en particular. Estamos realmente dispuestos a escuchar la palabra de Dios, escuchar la verdad de la palabra de Dios, inclusive si derriba prejuicios, correcto, preconcepto aprendido previamente porque el teólogo favorito, el libro querido que quizá algún día leímos y de buena fe abrazamos y encontramos una cercanía especial con Dios, pero que sin embargo cuando se confronta con la palabra de Dios, que es, como dice Hebreos 4:12, correcto, bien eficaz, una espada que puede romper y cortar cualquier razonamiento, por muy bien intencionado que sea, o muy firme que aparente ser delante de los ojos de Dios, pero que sin embargo es la que tiene que prevalecer. ¿Estamos nosotros dispuestos a eso? Y la cita justamente de los testimonios que habla,
justamente de darle valor malamente a conceptos, ideas teológicas porque son populares, porque las sostienen las personas que son de nuestro grado, tienen supuesta autoridad teológica. Cuando la verdadera pregunta que deberíamos hacernos nosotros, en la actualidad particularmente, ¿esto es correcto? ¿Esto está de acuerdo con así dice Jehová? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que plantearnos cada vez que nos encontramos con el desafío de una interpretación particular de la escritura. Eso en primer término. En segundo término, particularmente en los últimos tiempos, hay una cita que se encuentra en los testimonios, perdón, en la palabra de Dios, muy conocida y por supuesto es central en este estudio en particular de este folleto en Apocalipsis capítulo 12, versos 17. Vamos a compartirlo también en pantalla. Apocalipsis capítulo 12, versos 17, como salvaguarda, ahí la segunda pregunta que plantea Daniel y que me gustaría que la podamos compartir con respecto a la salvaguarda para estos tiempos. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Contra quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto vemos claramente en términos de comprensión lectora que aquello que desata la ira del dragón es justamente los que guardan, elevan, enaltecen, usted puede decirlo, pero la palabra dice guardan la ley de Dios, los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. La semana pasada y otras citas más que se han compartido habla justamente del testimonio de Jesucristo, justamente es el espíritu de profecía que se manifiesta en forma particular en estos tiempos a través de la obra y ministerio de la señora White, ¿correcto? Y en mensaje selecto, con esto terminado mensaje selecto, tomo 3 páginas 92, dice lo siguiente, la salvaguarda. Todos los que crean que el Señor ha hablado por medio de la hermana White y le ha dado un mensaje, estarán seguros frente a los muchos engaños que vendrán en estos últimos días. Entonces, los testimonios justamente son dados en cumplimiento con la promesa de parte del Señor, pero también para reforzar la idea, el principio mencionado de sola escritura. Apunta justamente a la escritura. Creer los testimonios es justamente ser más bíblico que lo contrario, que lamentablemente muchos dicen que no leo o solamente me sujeto a la escritura, cuando en realidad lo que pretende esa declaración no es para nada humilde, pues puede inclusive llevarnos a un paso de soberbia en decir que yo no necesito otra orientación que mi propio razonamiento para entender correctamente la escritura, toda vez que los testimonios fueron dados justamente para que nos acerquemos con seguridad, según la palabra profética segura, a la revelación divina. Daniel. Qué importante lo que tú mencionas porque hay una serie de nociones que a veces como pueblo nosotros perdemos de vista. Respetar la escritura implica respetar el mensaje de la escritura. No significa simplemente usar la escritura, sino usarla correctamente. A Timoteo creo que se le decía que tenía que presentarse como obrero aprobado, que usaba bien la palabra de verdad. Uno puede usar la palabra de Dios, pero lo puede usar de mala manera. Lo importante es usarla bien. El concepto que tú estás mencionando es tan importante porque para nosotros como cristianos es indudable que la lectura de la Biblia es algo fundamental, pero la Biblia tiene que ser interpretada. Muchos dicen que ser sola escritura, como tú muy bien decías, pero llegado el momento de aceptar lo que las escrituras dicen con claridad, recurren a interpretaciones torcidas, como tú muy bien lo decías. Entonces, el problema está en la interpretación. Debidamente llevada a cabo, la interpretación debiera permitir, ¿no es cierto?, la aplicación práctica de las enseñanzas bíblicas, pero cuando la realizamos incorrectamente, se puede utilizar para fomentar errores y preconceptos que ya están abrigados, con los cuales uno se siente más cómodo, en el fondo. Entonces, como protección a esta mala interpretación, es que evidentemente las citas que tú compartiste al final son muy útiles, muy importantes, porque dan cuenta de una protección providencial que Dios hace sobre su pueblo en el tiempo del fin. Dios levanta, y había una cita que habíamos leído en comentarios anteriores, donde justamente se nos señala que Dios vinculó con el mensaje del tercer ángel el espíritu de profecía. Para nosotros como adventistas, creer en Elena de White no es cualquier cosa. Tiene que ver con una protección que sabemos que Dios le ha dado a este pueblo, precisamente para que no pierda de vista su apego a la Biblia, para que no pierda de vista el apego a los principios que la Biblia correctamente describe o dice, pero que lamentablemente por causa de estos sesgos instalados en la mente de mucha gente, a veces uno tiende a perder de vista. Entonces, me gustaría, José Miguel, en esa misma línea, preguntarte, nosotros
¿vemos que Elena de White trabajaba realmente con el principio sola escritura o había otros conceptos, digamos, que de alguna forma avanzó en la comprensión o evolucionó, digamos, este mismo término a lo que nosotros realmente como pueblo adventista debemos creer y entender, y de qué manera se aplica en realidad en nuestro estudio de las escrituras? Bueno, el principio sola escritura implica todo lo que ella dice, y el don profético está dentro de la escritura. Ese es el punto de partida primero. O sea, la manifestación del don profético es bíblico, es sola escritura. Entonces, rechazar el don profético es rechazar el principio sola escritura. No sé si me estoy dando a entender frente a ese punto. Es un punto importante. Y proféticamente hablando, ese don profético, o sea, el don profético, se iba a desarrollar en el fin del tiempo. O sea, el concepto sola escritura se iba a ampliar. Lutero no tuvo ese privilegio. Lutero obviamente dependió solamente de escritura, no tuvo el don profético. Tampoco hubo profetas que escribieron en aquella época para fortalecer más obviamente este principio. Pero sí lo podemos nosotros ver como cumplimiento profético, como señal, como una de las señales inclusive del tiempo del fin, esta manifestación que es bíblica porque está en la escritura. Entonces, aquellos que se sienten incómodos con el don profético, con los escritos de Ellen White, que creemos firmemente que recibió ese don, esa manifestación, fue mensajeras del Señor sin duda, es rechazar la Biblia. Entonces, rechazamos Ellen White, estamos rechazando la Biblia, no estamos siendo coherentes al respecto. Ahora, hay una cita que quiero leer que creo que es bien iluminadora también, ¿no? Además de las citas que ya hemos estado usando, y creo que nos puede ayudar un poco a entender este manifiesto. Está en el Colportor Evangélico, la página 130, en el párrafo 2 dice: en mis libros la verdad está establecida y protegida por un así dice el Señor. El Espíritu Santo grabó estas verdades en mi corazón y mi mente en forma tan indeleble como la ley fue grabada por el dedo de Dios en las tablas de piedra que están ahora en el arca, para ser puesta de manifiesto en el gran día, cuando se pronuncie sentencia contra toda ciencia maligna y seductora producida por el padre de la mentira. Entonces, claramente, ¿qué es lo que está diciendo? Que los libros de Ellen White son un así dice el Señor. Es solo escritura, es parte de solo escritura. Se somete obviamente a las escrituras anteriores, a los profetas anteriores, obviamente. Ellen White, por eso ella siempre obviamente fue muy reverente con la escritura, porque ella sabía que el principio profético, los profetas posteriores se deben a los anteriores. Es un principio que todos lo llevaron de esa manera. Tenemos el mismo caso del apóstol Pablo. Al apóstol Pablo se ciñó a los profetas. Cristo mismo se ciñó a los profetas. O sea, siempre la característica del profeta verdadero es que se somete a la escritura. Pero eso no es indicador de lo que ellos reciben, no es válido o no tiene ninguna autoridad. Muy por el contrario. Tiene autoridad porque está, digamos, protegido y comprende justamente del principio sobre la escritura. Entonces, para redondear, el principio sobre la escritura comprende el principio del don profético. Eso es claro. Entonces, sacamos uno, destruimos el otro. Y el don profético se somete, digamos, a toda la manifestación profética anteriormente. Por lo tanto, no usar el espíritu de profecía para nosotros es violar el principio sobre la escritura. No estamos completos. Estamos violando porque no estamos atendiendo a los consejos de un así, dice Jehová. Importante lo que menciona José Miguel, porque cuando uno entiende entonces y percibe el espíritu de profecía en su verdadera dimensión y naturaleza, abarca toda la Biblia, desde los profetas que escribieron, ¿no es cierto?, en la Biblia, hasta los profetas del tiempo del fin. Entonces, en realidad hay podríamos decir, como una resignificación, quizá que para muchos adventistas podríamos ver en textos como Segunda de Crónicas 20:20, cuando dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Eso incluye obviamente el ministerio de Elena de White, porque ella fue profetisa, la aceptamos como profeta, está en nuestras creencias, y eso nos debiera ayudar entonces a entender algo que quizás es muy importante, y que aprovecho de plantear como pregunta también para ti, José Miguel. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en ciertas definiciones que hoy en día están en discusión, muchas veces nosotros tenemos dos posibilidades de fuentes eruditas, académicas, que no son malas, evidentemente son útiles, son muy útiles para muchos de nosotros, pero tenemos fuentes que son inspiradas,
fuente inspirada. Ahí está la Biblia, el espíritu de profecía. Y cuando el propio espíritu de profecía hace una definición, interpretando la Biblia, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué debiera significar? Porque cuando un profeta interpreta a otro profeta, ¿agota su significado? O más bien dicho, lo completa o lo limita de tal forma que evita otras interpretaciones? ¿O requiere otra interpretación más por parte de un erudito? Es que ahí está el punto, o sea, por algo ella dice que es una, sí dice Jehová. O sea, claramente lo delimita y lo limita. Y dentro de ese aspecto nosotros podemos a lo mejor buscar expresiones, ¿no? Articulaciones distintas, pero movernos siempre sobre lo que es la verdad versus el error. O sea, claramente la sí dice Jehová no da la posibilidad para que hayan interpretaciones simultáneas y contradictorias, no. No permite la contradicción, siempre debe ser consistente. O sea, en otras palabras, el erudito, el exégeta, el estudiante de la Biblia, debe ser consistente con esa sí dice Jehová. Y para nosotros, obviamente, es lo que está manifestado en la Escritura, incluyendo el don profético, en la obra, digamos, de Ellen White, ¿no? Para nosotros eso está. Entonces, sus declaraciones no son optativas, no son alternativas, ¿ah? Porque son, como dice claramente, delineadas por el Espíritu de Dios. Por ello, otra de las nomenclaturas que tiene el don profético, por ella misma, obviamente, son los testimonios del Espíritu, ni siquiera los testimonios solos, los testimonios del Espíritu. Entonces, contradecir al Espíritu. No, y a veces hemos caído justamente en esa arrogancia teológica de desdeñar los consejos del Espíritu Santo, y creo que ahí estamos mal. Y eso entonces es la base de por qué hemos entendido mal muchas doctrinas. ¿Ah? Hay cosas que tienen, y bueno, tú vas a entrar después en terreno con otros aspectos, ¿no? Pero esta es la base, si no tenemos claro las fuentes de autoridad, las fuentes teológicas, las fuentes sobre las cuales nosotros basamos nuestras comprensiones, nuestras creencias, vamos a tener una visión distorsionada o una visión muy limitada, digamos, quedándonos en el siglo XVII, ¿no? Entonces, ahí obviamente no vamos a avanzar bajo ningún punto de vista. Entonces, no, para nosotros no es opción. Entonces, no tengamos problema de decir, bueno, que el lenguaje, ¿qué pasa con los exégetas? Los exégetas, como dicen, ¿no? Los intérpretes de la Biblia, los teólogos, deben someterse a una así dice Jehová con humildad. Esa es la verdadera humildad. O sea, no podemos cotejarse. No, hay algunos que dicen que los teólogos actuales, obviamente, tienen una mejor comprensión que el lenguaje. Cuidado con esa declaración. Es una declaración, estamos pisando un terreno sagrado. Cuando entramos al don profético, tenemos que sacar nuestros calzados, porque estamos en terreno santo. Entonces, ese es un punto importante. Entonces, no debemos tener ningún problema. Bueno, el mismo pastor Ted Wilson, ¿no? Nuestro presidente mundial, dijo, no se avergüencen de usar y citar el espíritu de profecía. ¿Por qué? Exactamente. Porque es una, si dice Jehová, es sola escritura también. Está dentro porque el don profético pertenece. Entonces, en ese sentido, no es opcional y es autoridad. ¿Significa que nosotros no podemos estudiar la Biblia por nosotros mismos? Sí, debemos estudiarla, pero debemos cotejar que nuestras comprensiones, nuestras conclusiones tengan una certificación, porque la CIDIC certifica que nuestras declaraciones están conformes a lo que el Señor ha dicho. O sea, no nos está prohibiendo no estudiar, no profundizar, podemos ir al griego, podemos ir al hebreo, pero la certeza siempre la vamos a encontrar en las declaraciones tanto de la Biblia y del Espíritu de Profecía, y ellas nos van a guiar si nuestras conclusiones son correctas. Muchas gracias, José Miguel. Y sí, Luciano, adelante. Quizá un buen ejemplo, mientras hablaba José Miguel, estaba pensando un ejemplo a lo que indicaba, y una de esas citas que es bastante ejemplificador, especial de los tiempos que estamos viviendo, las posiciones teológicas que hoy día polulan en las iglesias cristianas en general, es una declaración de Ellen White que es taxativa. En el conflicto de los siglos ella dice, la única definición de pecado es la que entrega 1 Juan 3:4. Pecado es transgresión de la ley. ¿Qué hacemos nosotros, en base a lo que decía José Miguel? ¿Qué hacemos nosotros con esa cita? Nosotros tenemos solamente dos opciones. No existe una tercera porque es tan clara la cita. Bueno, Daniel, que estudió Derecho, entiende más lo que implica la redacción de un texto cuando hay una declaración ahí de esa naturaleza. Solamente existen dos opciones. Se rechaza completamente o se acepta a rajatabla. Entonces hay que ser muy honesto con respecto a lo que dice el profeta, inspirado por supuesto a través de una declaración como la que estamos diciendo, y en particular en este punto tan importante
bueno, es un tema en sí mismo que por supuesto no es el tema de hoy día, pero sirve como ejemplo justamente para entender Exacto. el puntal de comprensión de seguridad bíblica que nosotros tenemos que establecer en nuestra teología. Qué Eso de importante lo que mencionas. Sí, yo recordando, bueno, ya que hiciste mención al tema de las leyes, justamente la legislación del mundo, y voy a hablar particularmente de la legislación chilena, que es la que conozco, eh, increíblemente se pareciera que toma prestado de la Biblia. Parece que don Andrés Fello tomó ahí prestado de la Biblia en gran medida, porque cuando uno mira, digamos, los conceptos y la forma incluso de interpretar las leyes, eh, aplica, digamos, una hermenéutica que es muy similar a la hermenéutica que se requiere de nosotros para estudiar la Biblia. El artículo 20 del Código Civil, recuerdo perfectamente, dice, las palabras de la ley, dice, se entenderán en su sentido natural y obvio. Eso es lo que dice. Las palabras, eso es súper interesante. Las palabras de la ley se entenderán primeramente en su sentido natural y obvio. Cuando un texto bíblico es claramente entendible y en su sentido natural y obvio se entienden de una sola forma, evidentemente esa interpretación va a priorizar o va a prevalecer por sobre otra interpretación. Ahora, como si eso no fuera claro, como si la Biblia de repente no fuera lo suficientemente clara, aunque lo es, pero como si no lo fuera, viene el espíritu de profecía justamente a confirmar un concepto y lo deja aún más anclado, más ahí afirmado, con ancla, estaca y todo lo que uno quiere imaginar y pensar. Y aún así, y eso es lo triste, aún así puede haber individuos y personas que se dan la tarea de decir, no, pero es que aún esto merece interpretación. O sea, finalmente es trasladar la autoridad a una autoridad final que termina siendo otro, o una persona que no es inspirada, una persona que, como muy bien nosotros decimos, puede ser un erudito, un académico, pero termina siendo una persona no inspirada. Entonces, aquí yo veo dos cosas que son súper interesantes y Luciana, me gustaría que también tú me dieras tu perspectiva respecto a esto. Nosotros tenemos una tarea individualmente, que ustedes muy bien lo estaban planteando, que es escudriñar las escrituras por nosotros mismos. Tú mismo habías presentado un texto que es, ¿no es cierto?, a la ley y al testimonio. ¿Ese texto está dirigido a los eruditos o está dirigido a todo creyente que con humildad, con sinceridad, quiere ser guiado por el Espíritu Santo para ser llevado a toda verdad? Por supuesto, es la consideración que tiene que tener toda persona que recibe palabra del Señor. Bueno, el texto que tú mencionas tiene que ver justamente de hacer o responder a la pregunta, ¿está iluminado? Digo, ¿está amanecido aquel que pretende hablar en nombre del Señor? Entonces, simplemente la respuesta a la indicación bíblica de Isaías 8:20 es a la ley y al testimonio. Sujétese en la palabra. Y eso nunca tenemos que olvidarlo. Es un consejo que, por supuesto, Dios entregó de la antigüedad y, por supuesto, hoy día nosotros lo abrazamos más que nunca como norma única, confiable, suficiente para nuestra fe y nuestra práctica. Sí. Amén. Entonces se puede ser perfectamente un pueblo de la Biblia teniendo primeramente la dirección del Espíritu Santo, y eso individualmente lo tenemos que pedir. Y una persona guiada por el Espíritu Santo va a respetar todo aquello que el Espíritu Santo primeramente ha inspirado. Por eso es tan importante creer en las fuentes inspiradas, como decía José Miguel, como dices tú también, porque en ese sentido el espíritu de profecía tiene el mismo origen, tiene el mismo origen que en su inspiración, digamos, que los profetas de la Biblia, tiene por lo tanto la misma autoridad. Hay una última cita que antes de pasar a la pregunta siguiente me gustaría comentar, que se encuentra, la tengo acá, no está para proyectar, pero se encuentra en el libro Testimonios para la Iglesia, la página, tomo 5, página 622. Y está haciendo alusión a una persona, digamos, que confundía justamente, que trataba de darle al espíritu de profecía, o a los testimonios, mejor dicho, a los escritos de la hermana White, un mayor, un valor que no le correspondía, como si fuera una adición a la palabra de Dios. Como ustedes saben muy bien, en estas ocasiones la hermana White hacía referencia a veces solamente a una inicial. El hermano J, aquí se suprimió la palabra, digamos, el nombre real, pero los involucrados sabrían bien a qué se refería. Dice, el hermano J quiere confundir los ánimos tratando de hacer parecer que la luz que Dios me ha dado por medio de los testimonios es una adición a la palabra de Dios, pero da así una falsa idea sobre el asunto.
Dios ha visto propio atraer de este modo la atención de este pueblo a su palabra para darle una comprensión más clara de ella. O sea, fíjense muy bien, el propósito de los testimonios fue atraer justamente la atención del pueblo a la palabra, a la Biblia. Como ustedes bien decían, el espíritu de profecía tiene el objetivo, los testimonios tienen el objetivo de hacernos más bíblicos, no menos bíblicos. Luego dice ella, la palabra de Dios basta para iluminar la mente más oscurecida y puede ser entendida por los que tienen deseos de comprenderla. No obstante todo eso, algunos que profesan estudiar la palabra de Dios se encuentran en oposición directa a sus más claras enseñanzas. Fíjense, a sus más claras enseñanzas. Entonces, para dejar a los hombres y mujeres sin excusa, Dios da testimonios claros y señalados a fin de hacerlos volver a la palabra que no han seguido. La palabra de Dios abunda en principios generales para la formación de hábitos correctos de vida, y los testimonios generales y personales han sido calculados para atraer su atención más especialmente a estos mismos principios. O sea, no puede ser más clara, digamos, la explicación que la misma pluma inspirada da acerca de su rol. Su rol, por lo tanto, no es un obstáculo o no viene a competir con la Biblia. Todo lo contrario, viene a complementar, ayudar en la comprensión precisamente de lo que la Biblia misma ya dice. Así que, excelente, muchas gracias ahí por aporte en ese sentido. Ahora, José Miguel, pasando y avanzando en la lección ahora a partir particularmente del día miércoles. Aquí se dan varios conceptos bien interesantes para analizar. Como nosotros somos un grupo bien, tratamos, digamos, de pensar muy bien los conceptos, y entendemos el buen propósito que por supuesto tienen los autores del folleto también para poder manifestar algunas ideas y conceptos, pero todo esto tiene que ser analizado y probado, y para eso estamos acá. Hay conceptos que de alguna forma pueden ser un poco complejos, porque hay corrientes, y hay que reconocer que hay corrientes dentro de la iglesia. La lección habla de algunos, entre comillas, aportes de la reforma, se habla de la sola gracia, de la sola fe, pero estos conceptos soteriológicos, ¿de qué manera se debieran entender o aplicar en nuestra comprensión como pueblo remanente? ¿Qué es la gracia y de qué manera opera primeramente en la salvación de los hombres? Y luego, José Miguel, también que tú puedas responder de qué manera se entiende la verdadera relación entre la fe y las obras, porque pareciera, da a entender la lección en cierta medida, y ahí lo vamos a analizar, que se insiste muchas veces en esta idea de que la salvación por la fe excluye las obras, que primero viene la salvación, luego las obras, que las obras no están incluidas dentro de la fe salvífica. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, el contexto de la reforma con el contexto de sola, ¿no? Tiene, digamos, un origen, no es tan bíblico, eso proviene más que nada de elementos más místicos, ¿no? Hay todo un contexto, hay pruebas de eso, ¿no? No tenemos tiempo para ver de esos componentes, pero el misticismo siempre ha promovido una pasividad. Lutero tuvo contacto con el misticismo alemán, con Tauler, Jacob Tauler particularmente, ¿no? Y otros más. Y hay unas declaraciones de los místicos que son muy similares a lo que se llama teológicamente, a lo mejor nos vamos a complicar, pero lo explicamos al tiro, ¿no? El concepto de monergismo. Monergismo tiene que ver justamente de solamente Dios actúa en nosotros producto del pecado original y de la depravación total, estamos imposibilitados para cooperar con el Señor y para hacer nuestra parte. O sea, se anula automáticamente el libre albedrío y el ser humano entonces entra en una pasividad total donde solamente opera Dios. De ahí viene sola, ¿no? Sola gracia, sola fe, sola escritura. Entonces ese sola no está inspirado tanto en la Biblia, sino solo en una comprensión que obviamente, lamentablemente, Lutero ahí no se pudo zafar de varias cosas. No se zafó de Agustín, no se zafó del misticismo alemán y otro aspecto, y lo podemos entender por el contexto oscurantismo en que vivió. Sin embargo, igual dentro de su contexto, él hizo una obra maravillosa, así que no estamos desmereciendo eso, sino que simplemente hay ideas que él, digamos, no pudo depurarlas, purificarlas, y eso llevó justamente a tener una concepción unilateral de la justificación, unilateral de la salvación, y no la concepción bíblica que es bilateral. Y lo vamos a ver algunos pasajes, ¿no? Vamos a ver textos bíblicos, espíritu profecía, y después podemos comentar obviamente esa situación, si esa comprensión protestante es la correcta, en la que deberíamos tener. Bueno, aún así Lutero
Eso hago otra observación. Igual consideró un poco la vida práctica, no entendió plenamente el papel de las obras, como está en la escritura, pero avanzó en cierta situación. Después, los sucesores, o sea, la generación segunda del protestantismo, lamentablemente anuló todo lo que había logrado Lutero y prácticamente las obras desaparecieron, se esfumaron. Pero veamos algunas declaraciones, ¿no? Que están ahí en los textos bíblicos, no sé si no, lo podemos proyectar. Primero, Hebreos. Bueno, hago acá una observación. Si leemos todo el capítulo 11 de Hebreos, vamos a encontrar que la fe siempre está conectada con obras. Hay acciones concretas. No tenemos tiempo para ver todos los pasajes, hay varios, prácticamente todo el capítulo 11. Encontramos que es una fe que obra, una fe que se visibiliza. La fe siempre se visibiliza. Una fe no pasiva, sino totalmente activa. Eso, revísenlo ustedes el capítulo 11, pero yo me quedo con el 7, porque es bien claro, ¿no? Bueno, los otros también, pero a manera de ejemplo, dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veía, dice, con temor, el temor bíblico tiene que ver obviamente con la acción, ¿no? Con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. O sea, hizo una acción, Noé, claro. La fe, ¿en qué consistió la fe? ¿Solamente en creer? No. ¿Cuál fue la acción? Preparó el arca en que su casa se salvó. Hizo acciones concretas, ¿no? Y por esa fe, dice, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene. Y así, cada uno de los personajes que ustedes pueden revisar, eso se lo dejo de tarea para la casa, revisen y se van a dar cuenta de que la fe siempre estuvo acompañada, visibilizada por obra, nunca sola. Por eso Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Entonces acá no encontramos una fe muerta en Hebreos 11. Encontramos una fe viva. Y cuando hablamos de viva, activa, no pasiva, no mística, no como la entendieron los reformadores lamentablemente, y por eso no avanzaron en la comprensión y no unieron los cabos como a nosotros como pueblo adventista se nos ha dado el privilegio de entender. Veamos otra declaración de Romanos, y acá también es bien claro, y Romanos capítulo 2, un capítulo que se omite, la mayoría parte con el capítulo 3 y habla de la justificación por la fe, y se olvida que los capítulos 1 y el capítulo 2 de Romanos está hablando de obras. De hecho, los términos en griego son 3 términos que se usan, praxo, poieo, tienen justamente esa connotación, ¿no? de acción, dice, el cual pagará a cada uno, dice, conforme a sus obras. O sea, acá está claro, el apóstol Pablo, el de la fe, y acá está usando las obras, dice que las obras son las que van a determinar nuestro juicio, dice. Vida eterna. ¿Quiénes son los que reciben vida eterna? Dice el apóstol Pablo. A los que perseverando en bien hacer, ese hacer tiene que ver con obras, ¿eh? En buenas obras. Dice, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos, ¿y qué es lo que dice acá? Y no obedecen a la verdad. Obediencia. ¿Quiénes se van a perder? Los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Bueno, de paso, todo ser humano obedece a algo. Aquellos que dicen que la obediencia no debe estar en nuestro lenguaje, mentira, hermano. Es el no conocer la realidad. Todos nosotros, por naturaleza, obedecemos a una cosa u a otra. Lo tenemos es parte de nuestra esencia como criatura, obedecer algo. Si no obedecemos a la ley de Dios, vamos a obedecer las indicaciones del diablo. Dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano, dice que haz lo malo. Otra vez, noten ustedes la palabra hacer obras, dice, hacen lo malo. Al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todos, otra vez dice acá, el que hace lo bueno, el judío y primeramente. Entonces, el hacer, el obrar es parte de la salvación. Acá el apóstol Pablo lo deja claramente establecido. Y después podemos ver el versículo 13, dice que ¿quiénes van a ser los justificados? Los que obedecen. Los que guardan la ley serán justificados. Los hacedores de la ley, en el versículo 13. O sea, el apóstol Pablo en el capítulo claro dice que deja en claro que la fe, la justificación y la salvación no margina las obras, las acciones humanas. Muy por el contrario, visibilizan justamente esa fe. O sea, la única forma de decir que yo tengo fe es que esa fe se vea. Y eso se llama obras. Las obras entonces tienen que ver con nuestro estilo de vida, con nuestro diario vivir, con nuestras acciones, con nuestro carácter, con nuestros pensamientos, y esos son las que muestran verdaderamente si hay una fe activa.
Y Dios quiere una fe activa, así que las obras bajo ningún punto de vista acá son ajenas, son parte de sacamos las obras y desaparece la fe, y desaparece la salvación y la realidad que Dios quiere establecer en nosotros. Otra declaración más, y este es bien interesante también, dice, Lucas capítulo 10, versículos 25-28, dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Lo que hablaba Daniel anterior, ¿cómo interpretas, no? ¿Cómo lees? ¿En sentido llano, en sentido obvio? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios, dice, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Otra vez Cristo Jesús ve, digamos, obras. El intérprete de la ley entendió, digamos, de que hay que obrar. Hay que hacer, obviamente, cumplir la ley perfectamente. Y el Señor, ¿qué le dijo? Bien, es correcto, eso es. Haz esto y vivirás. No dice cree en esto, dice haz. Claro. Una palabra que las que usa Pablo. Tiene que ver con acción, con obra, que se traducen con elementos concretos, visibles. Exacto. Y una cita del Espíritu Profecía para Sí. Antes de eso, corroborar antes de justamente eso, todo este José elemento. Miguel, ¿Sí? sí, antes de eso, ¿Sí? si es posible, justamente mirando la lección el día miércoles, presenta este concepto de que dice la visión popular que enseñaban los líderes eclesiásticos de la época, era que la salvación era en parte obra humana y en parte obra de Dios. Lutero descubrió que la muerte de Cristo en la cruz era suficiente para toda la humanidad. O sea, da a entender, y eso podría ser peligroso quizás en nuestro estudio, en nuestra comprensión, que se anula aquí la idea de las obras nuevamente, de que las obras son como lamentablemente comprende la mayor parte de la cristiandad, que son dañinas o que son meritorias. Pero ya el solo hecho de ser meritorias, es decir, las obras son siempre mérito humano, evidentemente estaríamos hablando de obras espurias. Pero de acuerdo a la comprensión que tú mismo estás estableciendo y estás dando, o sea, ¿qué podemos decir entonces? ¿Cuál es el verdadero equilibrio entre fe y obras, como completando, digamos, la explicación de lo que tú estás diciendo? Y ahí quizás podrías mostrar la cita que tenía Sí, sí. a continuación. Bueno, claramente lo que está hablando hay que obviamente la fe y la obra es una sola cosa. O sea, no hay fe sin obras, porque la fe que es lo que es la realidad. Ahora, Exacto. detrás de esto tiene que ver cómo nosotros vemos la realidad. Lamentablemente el mundo cristiano se contaminó con ideas griegas, donde la realidad se dividió en dos partes, ¿no? El primer piso, el segundo piso. El primer piso tiene que ver con el mundo celestial, este mundo terrenal. El mundo que vivimos nosotros es el mundo ilusorio. La realidad siempre la encontramos en el mundo celestial. Entonces, nada de lo que pueda suceder acá en la tierra es real, es concreto o es válido. Entonces, se anuló prácticamente la tierra, se canceló. O sea, el diablo se encargó a través de la filosofía griega que se introdujo en el cristianismo, incluyendo el protestantismo, canceló la realidad. Y la realidad es sinónimo de qué? De obra. Si las obras, ¿qué es lo que es? Es la realidad misma, es la vida concreta. Las obras no tienen que ver con otra cosa. Las obras no las entendamos como en términos litúrgicos católicos, porque así lo entiende la gente. Las obras que habla acá de la Biblia no tienen que ver con rituales. Las obras tienen que ver con nuestro diario vivir, con nuestra vida cotidiana. Esas son las obras. Son las acciones cotidianas con nuestros semejantes y con Dios. No es otra cosa que eso. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de obra, automáticamente vemos las acciones, obviamente, del catolicismo, del cristianismo, ¿no? Rituales, el pagar mandas, cosas por el estilo, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Las obras tienen que ver, obviamente, con cómo estamos viviendo, cómo vivimos. Tienen que ver con nuestro carácter, no con otra cosa distinta. Entonces, si lo entendemos de esa forma, no tendríamos por qué tener ningún problema. El término, ¿cómo entendemos las obras? Entonces, saquemos esa idea equivocada, distorsionada, de que acá está hablando de acciones cultuales, litúrgicas, de ritos, de pagar mandas, en fin, esos aspectos no está hablando de la Biblia, no habla en esos términos. Claro. Habla de cómo accionamos. Accionamos de acuerdo por nuestra propia cuenta, las obras de la ley, ¿no? Farisaicas, o actuamos conjuntamente con Dios de acuerdo a su santa ley. Son dos posibilidades que tenemos, dos maneras de vivir. No es otra cosa. Entonces, obra es mi manera de vivir, cómo vivo, mi estilo de vida. Eso es obra. Y obviamente la fe se manifiesta en mi estilo de vida. Y es por eso que el estilo de vida está dentro del plan de salvación, desde la perspectiva bíblica. No está ajeno. Desde la perspectiva cristiana y particularmente evangélica,
o protestante, el estilo de vida es desmembrado de la salvación, es sacado de la salvación, no tiene nada que ver. Y eso obviamente tiene una repercusión tremenda con respecto al estilo de vida que está llevando el cristianismo, que se llama el secularismo, ¿no? O sea, obviamente sacar las obras de nuestra salvación, de la justificación, nos lleva inevitablemente a llevar una vida secular, o lo que se usa, digamos, en el lenguaje bíblico y en el espíritu profesional, una vida totalmente mundana. Claro. Hay una cita que tú ibas a compartir, Sí, que yo te interrumpí, una cita, creo que eso que quería compartir primero para dejar claro, obviamente, con una así dice Jehová, además de la escritura, mostrar, hay una cita bien interesante, ¿no? Que tiene que ver con el texto anterior, ¿no? Cuando Cristo, digamos, le preguntó a este intérprete de la ley, ¿qué está escrito en la ley? Y él dijo, ¿cómo lees? El intérprete de la ley respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Cristo dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y acá viene la declaración, ¿no? La confirmación profética. Aquí se barre la falsa doctrina de que el hombre no tiene más que hacer que creer. La vida eterna se nos da con la condición de que obedezcamos los mandamientos de Dios. Tremendo. O sea, en otras palabras, claro, es condición porque tiene que ver con la parte visible. El Señor dice, yo quiero ver. Te creo, pero confirmo, ¿no? El Señor dice, ya, está bien, tú crees en mí, pero ahora quiero que eso se visibilice, quiero que eso se vea. Y en eso consiste la obediencia. La obediencia muestra, no solamente ante el mundo, sino ante el universo, obviamente, de que verdaderamente estamos con el Señor. Por eso la declaración de Juan, ¿no? Sin mí nada podéis hacer. El contexto está de la relación entre la vid y el pámpano, esa conexión con Cristo, y de ahí entonces, en 1 Juan 3, 6 dice, el que permanece en Cristo no peca, claramente, ¿no? Ahí estamos. Y no pecar, obviamente, es vivir conforme a las obras del Señor, es vivir de acuerdo a las buenas obras, y no a las obras, digamos, producto del esfuerzo humano. Bajo ningún punto de vista estamos hablando en esos términos. Y acá tampoco el Espíritu Profecía está hablando, obviamente, de una vida convertida, una vida que se ha entregado en las manos del Señor, que ha sido renovada, que ha entrado como nueva criatura, inevitablemente se va a visibilizar en buenas obras, para la honra y gloria de Dios, como vindicación, ¿no? Se vindica, se da testimonio, se da gloria a Dios, obviamente, con eso, y está mostrando ante el universo que obviamente la gracia de Cristo está ejerciendo su fruto. Es eso simplemente, no está hablando de otra, es más simple, o sea, la teología de repente lo complica, pero la situación es esa. Cree en mí y tengo que vivir de acuerdo a esa creencia. Exactamente. No es otra cosa. Exactamente. Daniel. Sí, adelante, Luciano. Sí, lo que pasa es que mientras hablaban, también compartían esto. Yo recuerdo otro ejemplo que me gustaría compartir bien cortito con ustedes. Es cuando conversaba con un amigo y hablamos con respecto a Santiago capítulo 2, ya que lo había citado José Miguel anteriormente, Santiago capítulo 2, que es la parte donde dice que la fe sin obra es muerta. Esta persona me decía que Santiago aquí, me decía, ten cuidado porque en realidad Santiago aquí está hablando de una fe de ética, pero no de salvación. ¿Ya? Mira lo que le estoy diciendo. Pero atendiendo a la primera pregunta, es con respecto a la confiabilidad de la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios mismo se responde. La Biblia es intérprete de la misma Biblia. Y así que tuvimos que ir a Santiago capítulo 2, versículo 14, donde inicia esta retórica que entra, ¿no es cierto?, Santiago con respecto al tema de la inseparabilidad de fe y obra, y dice lo siguiente, 2.14 de Santiago: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y aquí viene la pregunta, pero que dice, ¿podrá su fe salvarle? Entonces, Fe salvífica. Exacto. Y más encima, y para rematar, versículo, usted puede continuar la lectura, pero no se puede soslayar del argumento de José Miguel, aquí está pero claro al respecto. Termina diciendo el verso 24, 25, bueno, 24, para ser puntual. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado, utiliza no una palabra que es apreciada por el apóstol Pablo para hablar de salvación, salvífica, netamente, y justificado por las obras, y no solamente por la fe. O sea, si realmente aplicamos sola escritura, si realmente somos honestos con la palabra de Dios, no podemos soslayar la responsabilidad de aceptar justamente la verdad de que la fe y las obras, en términos de alcanzar la preciosa salvación inmerecida que Dios nos da,
en forma gratuita de salvación, es necesario vivir una vida de fe en obediencia. Bueno, perdón, por eso el mismo Lutero trató como epístola de paja a Santiago, porque le echó a perder en la argumentación. Y teólogos evangélicos actualmente dicen que hay que detenernos solamente el capítulo 3 al 5. Ahí está la justificación, no vayamos a otro lado. Entonces, hacemos un canon dentro del canon para tratar de mantener justamente separada la fe de las obras. Pero si seguimos el principio bíblico de sola escritura, toda la escritura es inspirada, no solamente ciertas porciones que yo creo que está la verdad de la justificación, la verdad de la relación entre la salvación y las obras. Toda la escritura va iluminando, y lo que dice Luciano, muy certero, sin duda, ¿no? Santiago es una epístola olvidada cuando hablamos de estos temas. No nos gusta tocarlo porque nos mete el dedo en la llaga. Y es necesario, obviamente, Santiago, porque obviamente no es que Pablo no lo haya dicho, si Pablo ya lo vimos en el capítulo 1, capítulo 2, claramente él coloca las obras dentro del tema de la fe, no las saca. Pero Santiago es más claro, Santiago va con contundencia, era más pragmático, Pablo era más teológico y quizás por eso, como dice Pedro, ¿no? Hay cosas difíciles de entender, los cuales los indoctos, lo que decía Daniel anteriormente, aquellos que no leen como debe leerse la escritura, obviamente tuercen. Y eso ha pasado con este tema. Qué interesante. Ahora, sobre lo mismo, podemos pensar en personas que ya aceptan que se exige perfecta obediencia, que la perfecta obediencia es salvífica. Pero ahora dicen, y esta es una posición que también es muy fuerte dentro de la cristiandad, incluso también ha penetrado muy fuerte dentro del adventismo, que la obediencia que se exige del hombre, esa perfecta obediencia, es sustitutiva, que no es una obediencia que el ser humano pueda producir, sino que es la obediencia que se le imputa jurídicamente de la justicia de Cristo. Cristo fue el único que tuvo perfecta obediencia en ese sentido, según lo que ellos dicen. Entonces, como el ser humano nunca puede producir esta perfecta obediencia, se le imputa como una ficción jurídica al pecador, para que él, esta perfecta justicia aparezca en su cuenta. De hecho, hay una, en el mismo día miércoles, por eso estamos aquí un poco estancados en el día miércoles, porque aquí hay varios conceptos que son discutibles, que son necesarios de analizar. Aparece la siguiente frase, dice: la justicia divina exige una obediencia perfecta. La vida perfecta de Cristo sustituye nuestra vida imperfecta. Entonces, hay que ver de qué manera la sustituye. La sustituye, porque eso la lección no lo resuelve. La sustituye de una manera meramente jurídica, o la sustituye en el sentido de que reemplace nuestra antigua vida de pecado, nuestro antiguo estilo de vida, produciendo las obras, los frutos del Espíritu, como dice José Miguel. Me gustaría que, Luciano, tú pudieras ayudarnos a responder un poco este tema. Clave lo último que mencionabas tú, Daniel, precisamente la obra preciosa que hace el Señor es sustituir nuestra vida pasada de pecados y transgresiones y establecer su propia justicia como un manto sobre nuestras vidas. La pregunta es, ¿qué pasa en el acto de que Cristo interviene en la vida la vida del hombre, si no es para que pueda volver a restablecerse en una posición de justicia delante del Señor, de acuerdo a términos que el universo diga, glorifique a Dios y que Dios sea tenido por confiable por cuanto salva a personas que establece en la posición correcta y no en meros términos jurídicos, como dices tú? Al respecto, nosotros encontramos una cita en particular, también se habla de Romanos capítulo 2, ¿correcto? Habla Romanos capítulo 2, y Romanos capítulo 2, más adelante de las citas que se había mencionado, habla con respecto al nuevo pacto, habla de la circuncisión del corazón, usted se acordará, ¿cierto? Sí, el viejo pacto, ¿no es cierto? Una de las figuras que se utiliza en el viejo pacto experiencial es la circuncisión de la carne, ¿correcto? Y otra figura es la circuncisión del corazón, que no es otra cosa que la intervención de Dios para grabar su voluntad en los corazones y en la mente, ¿no es cierto? Eso está desde la antigüedad y se ratifica, ¿cierto? La vida de Cristo y la presenta entre otros lugares hebreos, ¿cierto? Que es la culminación en la promesa preciosa de Dios en el corazón. Y que lamentablemente el pueblo judío, como pueblo fallido en este sentido, no cumplió con ese propósito. Pero aquí, sin embargo, Pablo presenta un ejemplo que es claro. Coloca el caso de un judío que es el que falló, el que nació en la ley, pero sin embargo no anduvo de acuerdo a ella, y pone a un gentil,
vale decir una persona que probablemente nació en cuna de paganismo, ¿correcto? Quizá en qué tipo de familia, eso no importa. El tema es que en un momento determinado aceptó a Cristo y pasa lo siguiente. Esto sale en Romanos capítulo 2, verso 27. Lo invito, por favor, que lo considere porque es claro y responde pero en forma pero clarísima con respecto a lo que decía Daniel en la pregunta. Dice Romanos 2, 27. El que físicamente es incircunciso, está hablando del gentil, ¿cierto? Hay que leer el contexto anterior, pero se refiere a eso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Está hablando al judío el que falló, ¿correcto? Que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces, no cambian las condiciones. Siempre se mantiene. Entonces, en el nuevo pacto donde entra a participar ahora los gentiles, tienen esta bonita oportunidad, ¿cierto?, de dar testimonio, de guardar perfectamente la ley. Lo dice el texto bíblico, no estamos agregando. Guardar perfectamente la ley y dar un testimonio en contra de aquellos que fallaron en ese propósito y que Dios es confiable. Que si bien no se cumplió como pueblo, no estamos hablando como persona, porque obviamente hubieron personas que, ¿no es cierto?, cumplieron con este propósito, desde Enoch, entre otros, ¿cierto?, en la historia, pero como pueblo falló, pero sin embargo Dios levanta personas que eran los que están supuestamente, ¿cierto?, descartados, pero que sin embargo los coloca en posición de justicia para guardar perfectamente la ley y, correcto, dar testimonio de que era posible, que el pacto que el Señor había entregado era justo, era posible, estaba a mano para aquel que pudiera, ¿cierto?, poner su confianza y su fe en el Señor. No lo cumplió el pueblo judío teniendo todas las posibilidades, pero sí lo puede hacer un gentil. Aquí el Pablo es claro, lo pudo hacer un gentil que no tenía ante los ojos de la humanidad, quizás del universo, no tenía ninguna posibilidad porque nació en un país o en un contexto de paganismo, etcétera, pero sin embargo entra en esta dinámica que físicamente un incircunciso fuera de ley, pero que sin embargo ahora entra en este pacto, ¿cierto?, donde guarda perfectamente la ley. Son palabras de Pablo y que lo habla en Romanos. O sea, Claro. ya saltamos de Santiago a de Romanos. José Miguel lo decía, de repente, inclusive, no es que solamente se tome solamente a Pablo, sino una descontextualización y un acotamiento de los conceptos de Pablo. Pero cuando se ve ampliamente cómo Pablo se refiere al tema de la justificación por la fe en Romanos, no cabe lugar a duda al respecto. Daniel. Excelente, excelente. Muchas gracias, Luciano. Yo creo que es muy claro el punto. Me recuerda mucho un texto que a menudo nosotros solemos usar, Filipenses 2:13, porque Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, el hecho de que Dios produzca en nosotros lo que Él quiere, que es su voluntad, su ley en definitiva, demuestra que el ser humano, por medio del Evangelio, el poder del Evangelio, que es el poder del Espíritu Santo, es capacitado precisamente para rendir esa obediencia perfecta, que no podríamos por nosotros mismos. Indudablemente en ese sentido, ahí tenemos ya clarificado entonces el tema. Hay obras y obras, así como hay fe y fe, tenemos que distinguir. Hay una fe que no produce salvación, que está en el mismo libro de Santiago, capítulo 2, que tú mencionabas, Luciano, hace poquito, esa fe cual tienen los demonios, pero que no les proporciona salvación, esa fe que es meramente intelectual, un mero convencimiento intelectual o asentamiento intelectual de la verdad, pero la fe que salva es una fe, como muy bien decía también José Miguel, una fe que obra, una fe que produce las buenas obras que aparecen en Efesios 2:10, las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces el ser humano puede ser capacitado, y ahí está lo maravilloso del Evangelio, que por medio del poder del Espíritu Santo el ser humano puede ser capacitado para hacer aquello que le es imposible por causa de sus limitaciones, de su naturaleza pecaminosa. El ser humano no puede por sí mismo, por sí solo, por sus propios medios, guardar perfectamente la ley, pero por medio del poder del Espíritu Santo, Dios hace posible lo imposible, ¿cierto? Dios hace posible que el ser humano pueda guardar efectivamente la ley. Muy bien, estamos Daniel, llegando ya al final. Sí, José Miguel. yo quería contar, digamos, tú mencionabas Filipenses capítulo 2, 13, pero antes está el 12, y acá Sí, obviamente se une el elemento, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, dice, obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos en en vuestro. vuestra salvación, con temor y temblor. Y después viene, porque Dios produce. La Exacto. mayoría se quedan con el versículo 13, dice, no, pues el Señor es el que hace todo. Pasividad total, pero antes
de la acción divina, el ser humano debe ocuparse de vuestra salvación. Este es el Entonces, principio de y ahí está el colaboración. principio de cooperación, la Exacto. parte sinérgica. O sea, claramente acá el apóstol Pablo está hablando de una sinergia y no de un monergismo. No solo dejar. Y bueno, y en el cual dice también claramente el Espíritu de profecía: solo Cristo nada puede hacer, solo el hombre tampoco. Acá Así los es. solos no sirven. Y la perspectiva bíblica es una obra mancomunada. Y la parte mancomunada no es antropocentrismo, el antropocentrismo es cuando hablamos de algo solitario. Y la perspectiva bíblica y la perspectiva del Espíritu de profecía no es una acción, un obrar solitario, sino es un obrar mancomunado. Y como dice también el Espíritu de profecía, Dios obra, el hombre obra. Esa es la perspectiva bíblica. Y eso no es antropocentrismo. Ese es principio de cooperación, eso es sinergismo. Y qué interesante que, como nosotros ya lo habíamos comentado en sesiones anteriores, no es que Dios no tenga el poder para hacer la obra él solo, es el hecho más bien de que él, por su propio carácter, no obliga a nadie, no obliga a nadie a amarle, no obliga a nadie a seguirle. O sea, él involucra al ser humano en la medida que él quiera, en ejercicio de su propio libre albedrío, si quiere hacer la voluntad de Dios, que se dispone, digamos, evidentemente en ese sentido a permitirle a Dios obrar en su corazón. Y ahí es donde se forma ese maravilloso principio de colaboración. Dios tiene el poder para hacer todo lo que Él quiere, pero Él no lo va a usar a nuestro favor a menos que nosotros se lo permitamos y se lo pidamos. Por eso es tan interesante y tan importante lo que tú mencionas, José Miguel. Ahora, para ir terminando ya, en medio minuto, José Miguel, tus impresiones o podríamos decir tu observación o consejo final. ¿Qué te deja de esta lección y con qué te gustaría dejar, digamos, a la gente como consejo, orientación o principio finalmente? No, bueno, debemos pedirle al Señor que nos ayude a visibilizar esa fe que supuestamente tenemos. Invito a nuestros oyentes, a lo mejor pueden decir, no, yo soy de fe, pero ¿dónde está esa fe? En mi diario vivir. Entonces debemos examinar. Yo invito, bueno, primero yo me desafío a mí, realmente de ver mi diario vivir si está conforme a lo que Dios espera. Y puede ser que esté, digamos, en deuda, que se haya hallado falto, bueno, ahí entra el juicio investigador, ¿no? Esa es la utilidad del juicio investigador. Si nosotros sacamos las obras, el juicio investigador muere automáticamente de partida. Claro. ¿Se dan cuenta? Una cosa está ligada a otra, entonces nuestra comprensión clásica está en eso. Estamos siendo investigados, estamos en un juicio investigado. Y ahí entonces todo esto que hemos hablado, bíblicamente y a la luz del Espíritu de profecía, va a tener sentido. Amén. Y Luciano, también tus últimas observaciones que quisieras puntualizar para dejar ahí un pensamiento, una reflexión ahí en la gente. Sí, un par de semanas atrás me acordaba y quería volver a ratificar el voto del conquistador que dice fidelidad a la Biblia. Siempre el llamado ese. Lo que sea una realidad, no solamente un mero enunciado, sino una realidad en nuestra vida. Que la palabra de Dios sea justamente la guía efectiva de nuestras vidas, no sea un mero lema, sino algo que practiquemos de verdad. Nosotros vemos en cualquier tema que podamos estudiar referente a las cosas eternas, que la palabra de Dios es suficientemente clara como para que nosotros podamos tomar decisiones a partir de ella. Así que la invitación Amén. siempre es que sea la palabra de Dios el puntal de nuestras vidas. Amén. Muchas gracias a ustedes, gracias a los que nos escuchan. Y como corresponde para finalizar, José Miguel, te voy a pedir si tú puedes tener la oración final. Oramos. Nuestro Padre que está en los cielos, agradecemos por tener tu palabra, por tener una así, dice Jehová, y sobre todo nosotros que hemos alcanzado el fin del tiempo, por tener una mayor comprensión, mayores fuentes de entendimiento, nos has dejado el don profético, has tenido misericordia de nosotros. Perdónanos, Señor, si no lo hemos usado y si no hemos acatado, Señor, los consejos y deberes que tú nos has dejado como pueblo. Ayuda a nuestros hermanos y hermanas que van a ver este último repaso, que puedan ser atesorados los aspectos que hemos desarrollado bajo tu autorización bíblica y del Espíritu de profecía. Permanece en nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. 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 Bueno, dejamos cordialmente invitados entonces para que puedan seguirnos acompañando. Muchas gracias por esta oportunidad. Dios les bendiga abundantemente. Chao, chao. Chao, chao.